Colegas, el día de hoy tenemos el gran honor de poder contar con un excelente profesional, colega y amigo de la hermana República de México. Se trata del doctor Luis Enrique Cedillo Ponce. El doctor es médico especialista en medicina física y rehabilitación, maestría y doctorado en neurociencias, médico especialista en ecografía musculoesquelética, en monitorización transoperatoria, miembro de la Sociedad Mexicana de Rehabilitación y del Colegio Mexicano para Estudios Avanzados en Intervencionismo Neuromusculoesquelético y Manejo de Dolor. Doctor Cedillo, agradezco a nombre de la Escuela Ecomúsculo y el equipo de profesores que nosotros representamos desde el hermano país de Perú, el que haya tenido a bien el poder aceptar esta charla muy interesante y muy bonita. El día de hoy contamos con participantes de diferentes especialidades afines al manejo del dolor, muy interesados, y estamos seguros de que la charla que usted nos va a brindar el día de hoy va a ser muy enriquecedora para nuestros conocimientos. Bienvenido, doctor, esta es su casa. Gracias por su tiempo y por la presentación. Muchísimas gracias, doctor Tado, muchísimas gracias. Agradezco infinitamente a su comité organizador, a su escuela, Ecomúsculo, por la agradable invitación. Una de las cosas que a mí me gustan mucho es la ciencia ficción, y uno de mis programas favoritos de ciencia ficción es el programa de Star Trek, de Viaje a las Estrellas. Y en el programa de Viaje a las Estrellas está la teletransportación. Entonces, ahorita me estoy teletransportando a Perú. Estoy con ustedes en este momento en Perú y ustedes están con nosotros acá en México. Particularmente yo radico en Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco, la zona del Pacífico, aquí en México. Estamos a sus órdenes. Aquí estamos para servirles. Y pues le agradezco la amable invitación al doctor por estar con ustedes, y pues vamos a dar comienzo al tema, que es la zonoanatomía del nervio periférico, particularmente de plexo lumbar y sacro, y vamos a hacer algunos pequeños acotamientos al respecto de nuestro marco teórico, que va a ser particularmente el plexo lumbar. Vamos a hacer una pequeña revisión de la econeurografía. Tengo entendido que ya tienen ustedes experiencia en cuanto a ecografía, pues vamos a ahondar un poquito más en ese tema. Y vamos a hacer una pequeña revisión de la exploración del plexo lumbar, el plexo sacro, y algunas de las técnicas de electromiografía de neuroconducción. En lo personal, yo hago prácticamente todos mis procedimientos, todo lo que yo hago de intervención, siempre lo hago guiado con ultrasonido, con electromiografía y con fluoroscopía. Cuando lo hago aquí en la clínica, cuando lo hago en el consultorio, tengo siempre mi electromiógrafo a un lado, y muchos de mis procedimientos, incluso estudios de electromiografía, los hago correlacionados con ecografía. Entonces, me ha dado una oportunidad de poder entender un poquito mejor desde el punto de vista de diagnóstico, tener más sensibilidad, más especificidad de diagnóstico, correlacionando las dos técnicas. Vamos a hacer un rápido revisión de lo que es la histoarquitectura del nervio periférico. Esto es para entender qué es lo que le estudiamos al nervio. Va a ser breve y después vamos a pasar a la parte del plexo. Estamos acostumbrados a que nos hablen del nervio, del epineuro, del perineuro, pero la mayoría de las veces nos olvidan lo que es la parte del compartimento paraneural. Esto es importante porque el epimicio, la vaina paraneural y tejido subparaneural son relevantes desde el punto de vista de intervención. Cuando nosotros buscamos hacer un procedimiento de intervención, generalmente tratamos de colocarnos en el compartimento paraneural sin invadir las estructuras neurales. Entonces, el compartimento paraneural está constituido por tejido, colágeno y grasa, y va a delimitar precisamente a la estructura nerviosa propiamente dicha. El compartimento paraneural no es exclusivamente el aporte de relación del nervio con el músculo. El compartimento paraneural también está, por ejemplo, a nivel de las raíces nerviosas,
y las estructuras que lo conforman son diferentes, pero a grosso modo en el relación músculo-nervio está correlacionado de esta manera. Tenemos la banda del epimicio, que es la que va a circunscribir finalmente el compartimento paraneural. En la parte interna vamos a tener al compartimento subepimicial y luego el compartimento subparaneural y finalmente ya el epineuro, el perineuro y el endoneuro. ¿Sí? Estas estructuras son importantes porque cuando nosotros, como les digo, hacemos un procedimiento, lo que vamos a tratar es de colocarnos en esta parte, precisamente en la zona del compartimento paraneural, para evitar daño del tejido neural. ¿Sí? Y se ha demostrado que cuando hacemos una invasión y colocamos nuestro electrodo, por ejemplo, un electrodo de registro, que lo colocamos por fuera, lo colocamos dentro del compartimento paraneural, vamos a obtener todavía mejor registro de un estudio de electrodiagnóstico. En este caso, por ejemplo, tenemos al nervio ciático, que está colocado precisamente en su relación con el músculo piramidal. ¿Sí? Tenemos al compartimento paraneural y este es el nervio ciático colocado, ¿sí? Con las bandas epimiciales, y muchas veces confundimos toda la estructura que está alrededor, ¿sí? Como el nervio, cuando la estructura nerviosa en realidad está más concentrada. ¿Sí? Tenemos que tener la habilidad de distinguir ese tejido nervioso. Entonces, desde el punto de vista de descripción, podemos hablar de diferentes patrones o texturas, ¿sí? Un patrón monofascicular, un patrón oligofascicular, un patrón polifascicular, y desde el punto de vista también de descripción, tenemos que definir bien el área de corte transversal y la porción longitudinal o espesor de segmento del nervio para poder identificar con ello patología. Las estructuras, como les decía, los patrones o las ecotexturas que tenemos es el patrón o ecotextura monofascicular, oligofascicular y polifascicular. Como su nombre lo dice, cuando hablamos de estructuras monofasciculares, nos estamos refiriendo a una estructura con un patrón único. Cuando hablamos de una estructura oligofascicular con algunos cuantos fascículos y una estructura polifascicular con muchos fascículos. Y esos tejidos van a tener también un patrón de eje axonal o modelo plexiforme. Esas dos variantes las vamos a observar en tejidos, por ejemplo, distales, un nervio mediano y ya distal, vamos a tener un modelo más de eje axonal. Cuando estamos a nivel de plexo braquial muy proximal o nervios muy proximales, van a tener todavía un modelo de carácter plexiforme. Y ese es importante porque el nervio en un modelo plexiforme es más elástico, porque esos fascículos, por la forma como están correlacionados o conformados, le dan más flexibilidad y más elasticidad. Entonces, el patrón polifascicular, y lo hace más resistente al daño. Los patrones monofascicular lo vamos a observar en nervios, en nervios proximales, como las raíces nerviosas, nervios distales como nervios sensoriales o motores en sus ramas finales, y como el nervio radial, el nervio femorecutáneo, el peroneo superficial, que van a tener ese patrón de carácter monofascicular. Aquí lo vemos, una raíz nerviosa, y vemos el patrón monofascicular de la raíz nerviosa, particularmente en este caso de la raíz C5. El patrón oligofascicular lo vamos a ver en nervios terminales sin divisiones y ramas motoras, como en el caso del plexo braquial, por ejemplo, a nivel de la axila. Vamos a ver la relación que tengo con la arteria. Y voy a tener a los nervios, el nervio radial, el nervio mediano, el nervio cubital, el nervio femorecutáneo, ¿sí? Y estos nervios, cuando nos acercamos, vemos que tienen unos cuantos fascículos, ¿sí? Por eso le llamamos un patrón oligofascicular. El patrón polifascicular lo vamos a observar en estructuras nerviosas más grandes, más gruesas, donde, por ejemplo, el plexo braquial, el plexo lumbar, que se han conglomerado, y vamos a ver todo un paquete de nervios, y en su interior vamos a ver muchos fascículos, ¿sí? Todos estos van a estar correlacionados desde el punto de vista somatotópico, conforme se van distribuyendo. Ahorita vamos a hablar un poquito de la somatotopía, para que ustedes vayan comprendiendo ese concepto y cómo la correlación somatotópica, ecográfica, electrofisiológica está muy bien demostrada y muy bien entendida. Entonces, ese patrón polifascicular lo vamos a observar, como les decía, en los plexos, en el plexo braquial, por ejemplo, y tenemos ese patrón de carácter polifascicular. Hacemos un pequeño acercamiento, un zoom, ¿sí? Y vemos ese característico patrón polifascicular que tiene el plexo braquial. Ahora, como les decía, al nervio lo tenemos que medir, tenemos que tener ciertos valores de medición
No importa que sea un nervio muy proximal o un nervio distal, a todos los nervios se les puede hacer mediciones del diámetro, se le puede medir el área de corte transversal, se le puede o se debe de medir una longitud del segmento de nervio que estamos estudiando y el espesor de ese segmento como lo estamos observando. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la pauta que damos? La secuencia paso a paso. Primero, determinar una buena imagen del nervio, en este caso en seco y corto, en su eje transversal, identificar bien la banda epineural y el compartimento paraneural, medir el diámetro en la porción más amplia del nervio, medir la circunferencia del nervio y determinar el área de corte transversal. Entonces, tenemos aquí una imagen del nervio mediano, medimos en su espesor más ancho, ¿sí? La porción más ancha que tiene esta imagen, ovoidea, ¿sí? Y después con el cursor de manera manual mido la circunferencia. Recuerden que se tiene que hacer de manera manual porque ustedes ponen de manera esférica un óvalo, va a ser demasiado simétrico y el nervio en muchas de sus partes no es simétrico y el compartimento paraneural tampoco le permite que tenga simetría. Entonces debemos de hacerlo manual para que también de manera manual determinemos el área de corte transversal. En este caso, la distancia que tengo para el valor de este nervio es de 10 milímetros, la circunferencia que tengo es de 24.98 milímetros y tiene un área de corte transversal de 18 milímetros. Este nervio tiene un componente inflamatorio. Si me regreso un poco, lo que vamos a observar es que el epineuro va a estar disminuido, ¿sí? Las bandas epineurales van a estar adelgazadas, va a ser ligeramente hipoicoico, cuando normalmente tiende a ser hipericoico, como se observa en este sitio, como se observa aquí abajo, ya correlacionado con el ligamento anular, ¿sí? Pero también vemos que el epineuro, el perineuro, tiene las bandas perineurales, están también adelgazadas, y el endoneuro está ligeramente borroso. ¿Sí? Entonces, esto es importante, y entonces al momento en que determinamos el diámetro y el área de corte transversal, observamos que el nervio está incrementado en su tamaño. Rotamos el transductor, hacemos una búsqueda en el eje largo del nervio, o en el eje del segmento longitudinal, vemos el patrón de las estructuras de las bandas epineurales, vemos el espesor de al menos 3 torsiones del nervio, y con ello determinar la longitud, y después hacer maniobras dinámicas. En el caso del nervio mediano, con el simple hecho de hacer el movimiento de los flexos tensores, podemos ver el movimiento del nervio en relación a los tendones, y hay un índice de Cadwell, que es la que nos permite identificar qué tanta movilidad tiene nuestro nervio, y lo podemos hacer para otros nervios, ¿no? Aquí lo vemos, entonces tenemos el nervio mediano, y hacemos una medición de las diferentes porciones en todo esto a nivel de ligamento. Este ligamento anular lo estamos observando en este punto, está engrosado de hecho, y este nervio podemos ver cómo en la parte donde tenemos mayor engrosamiento y más daño del nervio, y está engrosada, está crecido, hay un proceso inflamatorio, y con una circunstancia diferente, como se observa el nervio en su porción más distal, más proximal, perdón. Y pedimos la maniobra dinámica y observamos el desplazamiento de los tendones y vemos cómo el nervio prácticamente no tiene mucha movilidad, ¿sí? Hay muy poca movilidad y hay una zona de compresión aquí en este punto, ¿sí? En esta donde está el cursor, ahí vemos una zona de compresión que es la que va a corresponder precisamente a la parte del ligamento, y vemos cómo se adelgaza. Todavía no tiene un claro signo de punta de lápiz. Normalmente el signo de punta de lápiz, que es un estrechamiento del sitio de compresión, generalmente se presenta en las situaciones ya de mayor cronicidad. Cuando se trata de una situación leve o una lesión que apenas está empezando, generalmente no se tiene ese signo de punta de lápiz. Lo que ocurre principalmente es un subproceso de inflamación. La elastografía también es muy importante porque nos permite ver el patrón elastográfico del nervio en relación al tendón. El nervio es ligeramente más flexible, y entonces cuando metemos el elastógrafo vemos el trayecto y movimiento del nervio en relación al tejido graso y al tejido tendinoso, y vemos cómo el tejido tendinoso tiene, hay zonas donde tiene mayor flexibilidad y menos para el nervio. Entonces un estudio elastográfico nos puede ser de gran utilidad porque nos va a permitir identificar precisamente esa zona de pérdida de flexibilidad que se tiene en el nervio, ¿no? Tanto en el eje longitudinal como en el eje transversal para el nervio, ¿sí?
Otra de las cosas que se recomienda, y yo siempre les recomiendo, esto es una estadística que tengo de ya varios, aproximadamente 180 nervios estudiados. Yo les sugiero que ustedes en su población tengan su propia estandarización. Recuerden que esto es un estudio operador dependiente y sí les sugiero que ustedes tengan sus propias estandarizaciones. No se confíen en la publicación o la información que se tiene en la literatura internacional, porque cada población es distinta. Y en mi caso, en el puerto donde yo vivo, tengo una población alta de turistas, ¿sí? Y por lo tanto hay mucho paciente americano, hay mucho paciente europeo, tengo de diferentes nacionalidades, y entonces he tenido que estandarizar en una visión bastante más amplia, porque además tengo una porción latina que también hace que mis niveles de estandarización sean mayores, y por tanto el riesgo de un sesgo en cuanto a los grados de estandarización y de valores de área de corte transversal pueden ser diferentes. Entonces sí les sugiero que ustedes hagan eso. En sus propios laboratorios tengan sus propias estandarizaciones. Las raíces nerviosas también son importantes porque tienen un patrón monofascicular. Es muy importante que la arteria radicular sea visible, y recuerden que la raíz nerviosa está en un túnel rígido. Por lo tanto, un proceso inflamatorio no va a significar un incremento del área de corte transversal. Como está en un túnel rígido y la dura también es muy dura, muy rígida, hace que en un proceso inflamatorio el área de corte transversal, en lugar de hacerse grande, tiende a ser pequeño, ¿sí? Entonces, algo que, sobre todo en los eventos agudos, el área de corte transversal disminuye. Estos son los valores de diámetros estandarizados también por un servidor. En este caso, igual 180 pacientes que se estandarizaron, y son los valores de diámetro tanto para nivel cervical como para nivel lumbar. Se los dejo para que lo tengan como tal. Finalmente, cuando nosotros hacemos una descripción, cuando yo hago un estudio de electromiografía y lo hago correlacionado con el ultrasonido, hago mi reporte electromiográfico y al final hago una anotación donde describo lo que está sucediendo con el nervio desde el punto de vista ecográfico, y de esa manera darle una correlación mayor, ¿sí? Ahorita estamos teniendo mucho índice de pacientes con COVID y con Guillain-Barré y otras neuropatías asociadas a COVID, y estamos trabajando precisamente en la publicación sobre una situación de este análisis de lo que está ocurriendo con las neuropatías asociadas a COVID. Entonces, medir el tamaño, el diámetro, el área de corte transversal, describir las áreas del epineuro, de la relación del epineuro, del perineuro, el endoneuro, si este es observable o no observable, y con ello dar criterios de funcionalidad. Los criterios de funcionalidad es si tenemos una pérdida de los patrones ecoestructurales, es decir, pérdida del epineuro, del perineuro y el endoneuro, nos habla de una disminución de la funcionalidad. Si hay un aumento de la vascularidad en las lesiones agudas, cuando tenemos un Doppler positivo en una situación aguda, nos habla de una disminución de la funcionalidad. Y en situaciones de cronicidad, la vascularidad tiende a disminuir. Y algo muy importante, la pérdida de las maniobras dinámicas también. Todos estos criterios finalmente van a conformar una disminución de la funcionalidad del nervio, y por supuesto cambios en la elastografía. Bien, ahora ya habiendo hablado de esto rápidamente, vamos a hacer ahora la descripción de la somatotopía. ¿Por qué es importante? Porque la distribución somatotópica se va a mantener conforme va descendiendo las vías motoras o las vías sensitivas, o van ascendiendo. Conforme nosotros vamos estudiando desde el punto de vista ecográfico y la correlación con la electromiografía, ¿sí? Esto es muy claro, es muy contundente. Cuando hacemos, por ejemplo, en los cursos, en los protocolos que damos, en los diplomados que damos, les demostramos desde el punto de vista ecográfico, electrofisiológico, ¿sí? Esa distribución somatotópica. Entonces, conforme vamos estudiando al nervio, ¿sí? Vamos entendiendo que esa somatotopía es real, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de la anatomía del plexo lumbar. Sabemos que el plexo lumbar se conforma de las raíces L4, L5, del L1 a L5, perdón.
que nos va a dar ramas colaterales y nos va a dar ramas terminales. Las ramas colaterales son el hilio hipogástrico, el hilio inguinal, genitofemoral, fémuro cutáneo lateral. Más adelante les presento algunos casos donde hacemos un procedimiento de abordaje doble guiado, geografía, electromiografía, de estos nervios particularmente. ¿Sí? Las ramas terminales, que son el nervio femoral y el nervio obturador. Y con respecto al nervio, perdón, al plexo lumbosacro, ¿sí? También va a tener unas ramas colaterales que van a estar dirigidas prácticamente hacia porciones musculares, y el único nervio femoral, nervio sensitivo, que es el fémuro cutáneo posterior, de gran relevancia en la patología de piso pélvico, y la única rama terminal que tenemos, en este caso, es el nervio ciático. Entonces, no me voy a meter mucho en la parte de su anatomía. Lo que único me interesa comprender es que tenemos esas ramas terminales, que esas ramas colaterales, sus orígenes, ¿sí? De cada una de ellas, del hilio hipogástrico, del hilio inguinal, de dónde están surgiendo, y para que de esa manera podamos correlacionarlos, estudiarlos desde el punto de vista electromiográfico, y también la relación que va a tener el plexo lumbar con el músculo psoas, particularmente la relación que va a tener con el músculo cuadrado lumbar, porque el plexo lumbar va a estar entre las fibras del cuadrado lumbar y del músculo psoas en ese espacio, ¿sí? Entonces, comprender esa parte es muy importante, porque de ello va a depender precisamente los protocolos de estudio y de abordaje ecográfico, y la relación que tengo con el músculo cuadrado lumbar y la relación que tengo con el músculo psoas. Y por supuesto los nervios, cómo están emergiendo sobre la pared abdominal, los músculos sobre todo sensitivos de la región de la pared abdominal y la región genital. Entonces, el nervio ciático, su relación con el músculo piramidal, pero también la relación que tengo con el nervio pudendo y otros nervios que están en la escotadura ciática, como el fémuro cutáneo posterior, y como los génitos, como los nervios glúteos, el superior e inferior, y obviamente los nervios clúneos, que está el nervio clúneo medio y el inferior, que también están relacionados en esta zona. Como les decía, es muy importante la tridimensionalidad, comprender, ¿sí? Que el nervio, el plexo lumbar, está colocado precisamente entre las fibras del músculo psoas y las fibras del músculo cuadrado lumbar. Este espacio es muy importante porque justamente es ahí donde vamos a, en un momento dado, hacer incluso infiltraciones. Ahora, más adelante les voy a mostrar algunos casos donde vamos a ver precisamente este abordaje de infiltración directamente en este. El plexo lumbar y el plexo sacro es de hecho los que tienen más variantes anatómicas. Hay un 20 o 30% de variantes anatómicas desde su raíz, hay un 30 o un 40% de variantes en su trayecto, y tenemos hasta un 40% de variantes anatómicas en los nervios terminales y sus trayectos. Entonces, una de las cosas muy importantes es tener esa posibilidad en la mente de esas variantes, porque a veces nos puede confundir si no las tenemos en mente, ¿sí? Y no las vamos a identificar y se nos puede ir un diagnóstico. Les sugiero igual que hagan su propio diagrama de los plexos. Aquí les muestro algunas variantes, únicamente nada más de la relación que tengo de la conexión del nervio femoral, del nervio obturador, y la relación de cómo están saliendo de las diferentes raíces. Aquí nada más son unas cuantas, ¿sí? Y como les digo, debemos estar preparados para estas variantes anatómicas, y sobre todo también, por ejemplo, la relación que tengo con el músculo psoas, la colocación del músculo del nervio obturador, del nervio femoral o del nervio femorocutáneo, de dónde pueden estar o cómo pueden estar colocadas esos nervios en el trayecto precisamente entre las fibras del cuadrado femoral y del nervio, del músculo psoas. Esta es nuestra zona de objetivo, porque el plexo lumbar precisamente va a estar colocado entre el músculo psoas y el músculo cuadrado lumbar. Es en esta parte donde vamos a estar colocados. Muy importante entender que el músculo psoas va a tener variantes, también puede tener variantes anatómicas, y esas variantes anatómicas nos pueden hacer que haya una disposición incorrecta, no porque el nervio como tal tenga una variante, sino que el músculo como tal está teniendo variantes anatómicas, y estas a su vez
nos están posicionando el nervio de diferente manera. Debemos estar preparados precisamente para el cambio de esas variantes anatómicas en relación del músculo psoas, músculos psoas muy grandes, músculos psoas muy delgados, ¿sí? Que nos van a dar disposiciones distintas. Entonces, la relación que tengo del psoas con el cuadrado lumbar, se los dejo nuevamente, se los insisto, ténganlo en mente completamente siempre. Y obviamente el comprender que hay variantes anatómicas de esto. Bien, ahora vamos ya a la parte de la ecografía, una vez que hicimos ese pequeño repaso anatómico. Antes de que existiera la ecografía ya se hacían procedimientos. Esta es una revisión que se hizo, ni siquiera es tan vieja, ustedes ven, es del 2004, no es tan vieja. Digo, hay artículos más viejos y todavía siguen siendo vigentes. Pero aquí lo interesante es que ya se usaban técnicas, por ejemplo, como la de Capdevila, como la de Ganapati, todos ellos utilizaban técnicas y diferentes volúmenes anestésicos, y utilizando un tipo de bloqueo, utilizando la banda iliofacial o la banda del psoas, y bloqueos del ciático, con diferentes volúmenes anestésicos, y que nos permitían tener un buen manejo analgésico anestésico. Después viene la entrada con el compartimento del psoas, a través del psoas, como les decía, algunas técnicas descritas como la de Winnie, la de Parkinson, la de Capdevila, ¿sí? Que han ido surgiendo, y estas son referenciadas completamente de forma anatómica, topográfica, ¿sí? Y finalmente, el problema de estas técnicas es que teníamos un alto índice de complicaciones, ¿sí? Sobre todo hematomas subdurales, hematomas importantes provocados precisamente por este tipo de procedimientos, y en pacientes que además estaban con alguna otra patología como anticoagulación. Desde el punto de vista actual, las técnicas ecográficas que tenemos, se trata ahora actualmente de quitar los epónimos, la paramedial transversal, o que es transpsoas. Las tres trabajan utilizando al psoas, porque la idea es atravesar o buscar al psoas como marcador anatómico, pero la posición del transductor, dependiendo de dónde nos vamos a colocar, vamos a tener tres posibles abordajes: la paramedial transversal, la paramedial longitudinal y la paralateral transversal. Los epónimos, pues, son la de Kishmar, Kamarkar, Makari y Morimoto, que fueron los que describieron prácticamente estas técnicas, utilizando como marcadores las apófisis transversas, como marcadores la apófisis transversa y el cuerpo vertebral, ¿sí? Y estas han ido modificándose, y las hemos ido adaptando, tratando de quitar precisamente estos epónimos, ¿no? Entonces, las técnicas, como les decía, la paramedial transversal, la paramedial longitudinal y la paralateral transversal. ¿Cómo colocamos al paciente? Va a ser en decúbito ventral o puede ser en decúbito lateral. Algunas veces, cuando yo estoy estudiando al paciente lo tengo sentado, y en posición sentada también podemos hacer estos abordajes. Sobre todo si estoy haciendo ecografía dinámica o si estamos utilizando al ultrasonido como modo de reeducación de movimiento, por ejemplo, del músculo psoas, pacientes que tienen lesión del músculo psoas, que tenemos que reeducar el movimiento del cuadrado lumbar para la marcha, y utilizamos el transductor, utilizamos el ultrasonido. Mis terapistas están entrenadas en la utilización del ultrasonido precisamente para ayudar al paciente a reeducar movimiento. Utilizamos un transductor convexo, puede ser un transductor lineal en personas muy delgadas, pero en general yo sugiero el transductor convexo. Recuerden que debemos seleccionar nuestras ganancias y frecuencias, y esto es muy importante, quitar los armónicos de su equipo. El marcaje topográfico es muy importante, ¿sí? Debemos de hacer nuestro marcaje topográfico con una línea media paravertebral, ¿sí? Y de ella, cuando usamos nuestro transductor, vamos a poder identificar una zona laminar, una zona facetaria, vamos a poder identificar la cresta ilíaca, las apófisis espinosas y, por supuesto, la articulación sacroiliaca, ¿sí? Esta zona laminar y de la articulación facetaria, las distancias que tengo entre la zona laminar y la zona facetaria es muy pequeña. Estamos hablando de escasamente 1,5 centímetros a 2, cuando mucho, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver, y esto es importante porque sobre ello, en estas porciones, conforme nos vamos moviendo hacia paralateral o hacia la paramedial, y vamos a ir identificando de diferentes estructuras. Entonces, este es nuestro espacio paramedial y todo esto es nuestro espacio paralateral.
En un abordaje paramedial transversal, lo que hacemos es colocar nuestro transductor en la línea media y luego dirigir el transductor ligeramente hacia la porción paramedial, precisamente en el espacio paramedial, y de ella manera vamos a identificar precisamente estas estructuras. Entonces, lo que vamos a hacer es un abordaje dirigiéndonos hacia el psoas. ¿Qué vamos a identificar? La apófisis espinosa, ¿sí? Luego vamos a ver la zona laminar y finalmente vamos a ver la apófisis transversa. Entre ello vamos a obtener precisamente los músculos longuísimos, el ilio costal, el cuadrado lumbar y hasta abajo vamos a tener al músculo psoas. Esta es la zona, ¿sí?, de abordaje paramedial transversal, identificando como marcador final al músculo psoas, el cuadrado lumbar y el músculo psoas. Cuando hacemos un abordaje paramedial longitudinal, lo que hacemos es rotar nuestro transductor, ¿sí? Hacemos una rotación del transductor en el eje largo o en el eje longitudinal, ¿sí? Y lo que vamos a identificar precisamente son las apófisis transversas. Y entre las apófisis transversas vamos a localizar precisamente al músculo psoas. Y es como podemos hacer nuestro abordaje. Aquí vamos a tener al músculo psoas y aquí vamos a tener las raíces. Podemos incluso observar las raíces nerviosas en este abordaje. Finalmente, el abordaje paralateral transversal, lo que hacemos es desplazamos nuestro transductor hacia la línea axilar posterior, ¿sí? Y aquí el chiste es que con el transductor lo tengo que hacer una ligera inclinación. Si yo estoy en esta posición, colocando el transductor sobre el plano de la piel, el movimiento que tengo que hacer es muy sutil, ¿sí? Tratando de no hacer un desplazamiento en el sentido vertical o horizontal, sino más bien es una especie de cabeceo que tengo que hacer con el transductor, ¿sí? Aquí no se alcanza a ver, ahorita en otra imagen se los voy a mostrar para que vean el movimiento que se hace, ¿sí? Y de esa manera lo que vamos a identificar al momento en que nos colocamos, nos vamos a ir hacia el músculo psoas precisamente, y lo que vamos a observar va a ser precisamente la apófisis transversa, el cuerpo vertebral, la faceta articular, hasta acá atrás va a estar la apófisis espinosa. Este es el cuerpo vertebral y aquí vamos a tener al músculo psoas en esta porción. Vamos a tener una muy buena visualización del músculo, la relación del músculo psoas con el músculo cuadrado lumbar. Aquí lo vemos en esta imagen también. Y tengo al músculo, a la apófisis transversa, el cuerpo vertebral, músculo psoas y esta es cavidad abdominal. Esta parte de aquí es cavidad abdominal. Aquí lo vamos a ver un poco mejor. ¿Sí? Tengo la apófisis espinosa. Aquí le estoy pidiendo al paciente que haga una contracción, una flexión de la cadera y vemos la contracción exacta del músculo psoas. Vemos cómo se está contrayendo. ¿Sí? Una muy buena movilidad. Ok, este es otro. Aquí tenemos la cavidad abdominal, aquí viene la aguja, aquí estamos haciendo ya un procedimiento. Esta es la apófisis transversa, el cuerpo vertebral está aquí, todo esto es cavidad abdominal, ¿sí? Y aquí estamos colocando el trayecto de la aguja, ¿sí? Y estamos abordando precisamente todo el paquete del plexo lumbar, ¿sí? Justamente a nivel de L2, L3 es donde nos estamos colocando, que es justamente donde está proyectando el plexo lumbar. Este es un video, ya estamos terminando la charla. Sí, este es un video precisamente del abordaje de un paciente que llegó con una lesión del plexo, particularmente del nervio crural y del obturador, lo habían operado, le hicieron tenía cálculo renal, le hicieron ¿cómo se llama? Bueno, le quitaron el cálculo renal, se me olvida el nombre del procedimiento, pero quedaba con daño del nervio y lo que hicimos fue precisamente un abordaje del músculo del nervio crural y del nervio obturador por vía transpsoas. Primero se hace un abordaje en plano y luego rotamos el transductor, lo colocamos para colocarnos en el eje largo y en un abordaje en plano. Y entonces aquí ya vemos a la aguja entrando precisamente. Tengo al músculo psoas y aquí estamos colocándonos justamente en el psoas, sobre el trayecto del nervio. Aquí está el paquete nervioso.
Y lo que hacemos es una neuroconducción del nervio crural, captando en el recto femoral, y vemos cómo disminuye el potencial motor. Entonces, el estudio electromiográfico ecográfico nos puede ser de gran ayuda, sobre todo cuando hacemos procedimientos invasivos. Este es otro, un bloqueo de las raíces sacras. De las raíces sacras podemos entrar por el agujero posterior de las raíces sacras y podemos de esa manera invadir las raíces anteriores, las porciones anteriores. Entramos por la vía posterior, ¿sí? Y entonces lo que hacemos es entrar precisamente por el orificio de la raíz y finalmente con ello, por el volumen de instilación, podemos afectar también las raíces anteriores. Recuerden que las raíces sacras posteriores son completamente sensitivas, van a dar inervación a la articulación sacroiliaca, por eso colocamos nuestro transductor en esta zona, invadimos directamente la raíz de C1, ¿sí? Y lo que hacemos es captar directamente sobre las raíces S1, S2, S3 y vemos una ablación del potencial sensitivo en este caso de esas raíces. Y está un poquito mejor la imagen de cómo está penetrando. Aquí se ven las descargas de la corriente eléctrica, lo único que estamos dando los pulsos eléctricos. ¿Sí? Se ven unos flashazos, no sé si los alcanzan a ver. Ahí, esos flashazos son la corriente eléctrica que lo detecta el transductor. Y aquí estamos justamente dentro del agujero de la raíz S1. Este es del nervio pudendo. Autoabordaje por el agujero. Ah, no, perdón, estos son los nervios abdominales. Una mujer que le habían operado de plastía inguinal 3 veces y las 3 veces la habían dejado con dolor en la región inguinal. Y lo que hicimos fue un bloqueo del nervio genitocrural a este nivel. Este es la porción de la sínfisis del pubis y nos estamos colocando justamente sobre el nervio genitocrural. Luego nos vamos hacia el hilio inguinal. Aquí estamos, justamente el nervio inguinal es muy superficial. El nervio está más sobre la porción del músculo recto anterior. Y el nervio iliohipogástrico que va a estar entre las fibras de los dos oblicuos. Y finalmente el femorocutáneo lateral, que va a estar relacionado con el músculo sartorio. Aquí tengo el músculo sartorio y aquí tengo el nervio femorocutáneo lateral. Aquí lo interesante es que al momento en que se hace la técnica, lo que se hace es una neuroconducción sensitiva de los nervios, ¿sí? Que de por sí ya estaban atenuados, ya tenían una dispersión temporal y estaban con baja amplitud, ya estaban dañados de por sí. El femorocutáneo lateral no lo estaba tanto, pero los otros 3 sí. Y al momento en que hacemos el procedimiento, pues hay una disminución todavía mayor del potencial sensorial. Y este es precisamente ya el del nervio pudendo, el último caso que les quería mostrar. Después, por la vía escotadora asiática, generalmente buscamos al nervio pudendo y antes se estudiaba que con un guante, con un electrodo especial, pero si se entiende un poquito la anatomía, podemos ver que este abordaje podemos accesar al nervio pudendo sin mayor problema, ¿sí? Identificando su electrofisiología. Entonces hacemos un abordaje, en este caso es triple guiado, porque lo que estamos haciendo es utilizar el ultrasonido, utilizar la fluoroscopía y obviamente el control electromiográfico para tener seguridad de lo que estamos haciendo. Entonces aquí tenemos al músculo piramidal, esto es cavidad abdominal y por abajo del músculo piramidal pasa precisamente el ligamento sacrotuberoso y ahí es donde vamos a colocarnos, porque ese es el punto donde tenemos precisamente el nervio pudendo, y en este sitio.
Una de las cosas que se puede ver si no tienen el electromiógrafo y si estamos colocados de manera correcta, pues lo que vamos a observar va a ser precisamente la contracción del esfínter anal, ¿sí? Porque precisamente el nervio pudendo controla el movimiento del esfínter, ¿sí? Entonces ahí lo podemos ver. Y nuestro registro lo hacemos en el nervio, en el músculo bulbocavernoso. Ahí estamos viendo la contracción. Y finalmente estamos captando en el músculo bulbocavernoso un potencial motor, ¿sí? Y vemos que después de la aplicación del anestésico, el potencial se reduce. Entonces es otra forma de abordaje. Todos ellos, como ustedes lo pueden ver, son nervios que salen directamente tanto del plexo lumbar como del plexo sacro. No sé si haya alguna pregunta, duda, burla, reproche, aclaración. Todo vale hoy. Estoy a sus órdenes. Agradecerle, doctor, muy interesante de verdad la ponencia. Algunas preguntas. En el caso de manejo de dolor crónico, ¿estos procedimientos se pueden realizar cuántas veces, cada cuánto tiempo? ¿Cuál es el protocolo más o menos que usted maneja? Bien, aquí va a depender de la situación a la cual nos estamos enfrentando. Yo soy, ahora sí, como les digo, mi primer amor es la rehabilitación. Yo fui, primero que nada, especialista en rehabilitación. Entonces ese fue mi primer amor. Y para mí, si yo a un paciente lo voy a hacer un procedimiento, lo tengo que someter a un muy buen programa de terapia física y rehabilitación. Muy importante. Y utilización adecuada de fármacos. Muy importante también la asociación de fármacos neuromoduladores. Fármacos, rehabilitación y procedimiento. Los tres van de la mano. Nunca dejo únicamente el puro procedimiento. Con el puro procedimiento sí se resuelve, sí mejora, sí logro un gran alivio del paciente, se logra un gran alivio del paciente, pero si no modifico las cuestiones biomecánicas, el paciente va a tener problemas. Si el paciente tiene, por ejemplo, en este caso de la mujer que tenía problema de que le hicieron una operación, le hicieron una plastía inguinal y le pusieron 3 veces operada y desde la primera empezó a tener daño de los nervios, se le hizo tratamiento, le hicieron cuantas cosas, le hacemos el bloqueo, después del bloqueo la sometemos a un buen programa de reeducación, de fortalecimiento de la pared abdominal y la paciente actualmente está prácticamente asintomática. Y además, el marido feliz, digo, perdón que lo diga, pero el marido feliz porque la señora no podía tener relaciones sexuales. Y actualmente la señora y el marido con una vida marital pues ya completa, ¿no? Y eso en calidad de vida también es muy importante, ¿no? Porque estamos hablando de la relación de la mujer con su familia, con sus hijos, en fin, particularmente con el esposo, ¿no? En otros procedimientos, muchas veces se tiene o se requiere un segundo procedimiento, pero en la mayoría de las veces normalmente no, ¿eh? Cuando ya, como les digo, si se hace una buena correlación del procedimiento farmacológico y rehabilitación, la verdad es que se obtienen muy buenos resultados. En su experiencia, doctor, ¿ha hecho uso o usa neurolíticos? Sí, sí, la mayoría de estos procedimientos, muchos de ellos los hago, en estos casos los que les presenté, generalmente utilizo analgésicos, ropivacaína, gilocaína, ropivacaína, bupivacaína, triamcinolona, betametasona, como esteroides, pero muchos de estos procedimientos los hago también con la aplicación de radiofrecuencia, ya sea radiofrecuencia continua de carácter ablativo, o radiofrecuencia pulsada, que es la mayoría de las veces como lo hago, una radiofrecuencia pulsada para que tenga un efecto de neuromodulación que da excelentes resultados sin necesidad de ser ablativo, de ser tan drásticamente dañino sobre el nervio. Y en algunas otras ocasiones, pues sí se tiene que utilizar fenol. Generalmente utilizo cuando el paciente no puede cubrir el costo de un procedimiento de radiofrecuencia, pues utilizo fenol. Y en algunos casos, por ejemplo, en patología de piso pélvico,
utilizo la toxina botulínica para ir hacia el ganglio, en este caso el ganglio de Walter, el ganglio impar, y aplicando toxina botulínica en algunos casos, o fenol directamente también sobre el ganglio, ¿no? Entonces, estos procedimientos sí pueden ser líticos completamente. Y su esquema sería primero hacer un bloqueo anestésico para luego hacer una neuromodulación y un neurolítico, o sea, como para decir si funciona o no el procedimiento y después utilizo el otro recurso, o de entrada inicia con un neurolítico. No, aquí va a depender del tiempo de evolución, de las características clínicas. Cuando el paciente tiene un tiempo de evolución ya muy largo, el paciente que ya ha sido tratado, multitratado, ha sido maltratado y maltratado por otros médicos en otros lugares y demás, y ya llegan conmigo y digo, bueno, pues ya se hizo tanto que el recurso que nos queda pues es prácticamente ser ablativo, ser lítico. Pero en otros casos, cuando el paciente está empezando, está debutando con su cuadro, donde no tiene mayor problema, muchas veces con un buen bloqueo analgésico antiinflamatorio y el anestésico con un gilocaína, ropivacaína, más triamcinolona o betametasona, da excelentes resultados asociados a un buen tratamiento farmacológico y no hay necesidad de hacer más, ¿no? Yo sí soy muy partidario de tener en mente la escalera terapéutica, ¿no? La escalera analgésica del dolor, esa escalera que ahora nos hablan de que hay que saltar de un primer nivel a un tercero utilizando un ascensor analgésico. En lo personal, sí, muchas veces se puede hacer, es cierto, pero yo trato casi siempre de irme paso por paso, respetando precisamente esa individualidad del paciente. Correcto. Doctor, y por ejemplo, en este caso del uso de la electromiografía, ¿el neuroestimulador cumpliría una misma función? O sea, si queremos ver un poco la valoración de la acción del neuroestimulador. Anteriormente se hacía yo. Tengo varios electroestimuladores. Digo, pues, todos los que nos dedicamos a rehabilitación usamos la corriente eléctrica de diferentes formas en diferentes situaciones de manejo terapéutico. Y entendemos muy bien a la corriente eléctrica. Pero no hay nada que pueda sustituir, no hay nada mejor, vamos a decirlo así, que el que yo pueda ver una onda, el que yo pueda ver un potencial el cual lo puedo medir, lo puedo evaluar gráficamente y en el cual al momento en que yo administre una sustancia, la que sea, ya sea analgésica, anestésica, incluso ablativa como es la radiofrecuencia que puede destruir a un nervio, voy a ver cómo el potencial, ya sea sensitivo o motor, se va a disminuir. Criterios de éxito electromiográfico, de neuroconducción, cuando estoy haciendo un bloqueo analgésico, es que el potencial motor se reduce en su tamaño por lo menos un 50% de su amplitud. Eso me está diciendo que el procedimiento que estoy efectuando es correcto. Con el electroestimulador, si yo nada más pongo un electroestimulador y doy un estímulo, tac, 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 estoy viendo cómo el músculo se está contrayendo y de pronto deja de contraerse, pero ya no estoy teniendo un parámetro de control real objetivo, ¿sí? Más que el hecho de que se detuvo el movimiento muscular, ¿sí? Para decir, funcionó. Cuando muchas veces con la dosis analgésica, anestésica que se está poniendo, o puede ser demasiada o puede ser muy poca. En cambio, cuando yo hago mi bloqueo y en función del área de corte transversal del nervio, el tamaño del nervio, como estoy determinando desde el punto de vista ecográfico, y por cada milímetro cuadrado calculo 0.3 miligramos de, en este caso, ropivacaína, por ejemplo, y hago mi cálculo sobre ese área de corte transversal, sobre el volumen anestésico que voy a obtener para un bloqueo analgésico, entonces lo que voy a observar es que mi potencial motor se va a reducir un 50% y mi potencial sensitivo se va a ablatir un 80 o 90%. Y estoy hablando de un criterio electrofisiológico, el cual es medible, reproducible y por lo tanto mucho más entendible en cuanto a que estoy siendo preciso
en el procedimiento, ¿sí? Lo que no ocurre con un electroestimulador simple y llano, ¿sí? Los anestesiólogos, la mayoría o muchos de los anestesiólogos utilizan el recurso del electroestimulador, Correcto. que es válido, que es muy bueno, que es de gran utilidad, pero si tenemos el recurso de un electromiógrafo que nos va a medir un potencial motor o sensitivo, qué mejor, ¿no? Y ya actualmente técnicas de raíces, por ejemplo, para la división posterior de la raíz nerviosa, ramo medial, ¿sí? Donde ya podemos identificar el potencial sensitivo o motor de esas raíces, ¿sí? Al grado de poder tener la especificidad de un diagnóstico de una radiculopatía sensorial exclusivamente, ¿sí? Entonces, sí es posible utilizar un electroestimulador, pero definitivamente lo que estamos investigando, lo que estamos publicando, lo que estamos arrojando de conocimiento, pues por supuesto que la neuroconducción es superior, ¿no? En cuanto a sensibilidad y especificidad. Correcto. Ahora con los electroestimuladores y las nuevas tecnologías, hemos visto de que existen equipos que ya asocian la electromiografía y la ecografía. No sé si usted ha tenido experiencia y de repente nos pueda compartir un poco si es mejor tener dos equipos por separado, un electromiógrafo y un ecógrafo, o qué prestancia tiene este equipo de manera conjunta. Para estudiar a un nervio necesitamos transductores por arriba de 14 MHz para poder estudiarlo adecuadamente. Si yo quiero hacer ecografía con un transductor de 8, 10, 12 MHz, sí voy a ver al nervio. Sí, sí se puede ver. ¿Sí? Esos equipos portátiles que existen en el mercado con grandes, de diferentes casas comerciales. Todos ellos tienen los transductores entre 8, 10, cuando mucho 12 MHz. Sí se puede ver al nervio, pero no alcanzo a ver con claridad las estructuras epineurales, perineurales, endoneurales. Alcanzo a ver el compartimento paraneural, pero no veo con definición clara a esas estructuras. Los electromiógrafos que traen en su equipamiento un ultrasonido traen transductores de bajas frecuencias. Y aquí necesitamos transductores de altas frecuencias. 14, 16. Mi transductor, las imágenes que yo les mostré, están hechos con un transductor convexo, pero aún así, no les mostré aquí ninguna, algunas imágenes sí se las mostré con un transductor de 18 MHz, ¿sí? De 18 MHz, un transductor palo de golf de 24 MHz, se ve el nervio perfectamente bien, ¿sí? Claro, un nervio ciático no lo voy a poder ver con un transductor de 24 MHz, porque pierdo resolución. Pero si tengo un transductor de 18 MHz, puedo ver perfectamente bien ese nervio ciático. Por lo tanto, la pregunta es, ¿esos equipos que ya traen su ultrasonido para poder hacer el trabajo? La verdad es que no. Y esos equipos desafortunadamente vienen todavía con transductores de bajas frecuencias que no nos permiten identificar a los nervios con claridad, sobre todo si lo que estamos queriendo hacer es diagnóstico de patología del nervio por ecografía, ¿sí? Y eso es lo que se pretende, hacer la correlación. Ya está demostrado que si yo veo un nervio mediano con la electromiografía y luego lo correlaciono con el ultrasonido, hay parámetros ecográficos, electromiográficos bien demostrados de esa correlación, ¿sí? Entonces, yo sugiero que se tengan dos equipos por separado, ¿sí? Yo en lo personal no tengo, yo tengo mi ultrasonido y tengo mi electromiógrafo aparte. Tengo 3 electromiógrafos y tengo 4 ultrasonidos, ¿no? 4 diferentes equipos, pero pues los he ido coleccionando a lo largo de todos los años que tengo haciendo electromiografía, ¿no? Muy bien. Gracias, doctor. Realmente muy ilustrador y sobre todo toda la experiencia que usted pueda brindarnos. Entiendo que estos conocimientos también se imparten en la escuela mexicana, de la cual estábamos comentando. No sé si nos puede comentar e invitar de repente a los colegas a que puedan conocer y un poco desean participar en estas capacitaciones que ustedes brindan.
Sí, claro, por supuesto. Le dejé, se lo mandé por el WhatsApp, doctor, ¿cómo se llama? Las información, los pósters de estos, para que lo pudieran tener. Déjenme mostrarles uno ahorita, si me permite, le comparto rápidamente el póster de esta. Este es uno de los diplomados. El diplomado de intervencionismo y manejo de dolor en patología de columna y nervio periférico. Ya vamos a empezar en enero, el 22 y 23 de enero. Este es un diplomado de alta especialidad. Se requiere tener forzosamente la experiencia de ecografía y un poco de fluoroscopía. Y muy importante también tener un poco de conocimiento de electronografía para poder hacer este diplomado. Pero tenemos otro, le mandé también el póster del diplomado en alta especialidad, y tenemos un diplomado en ecografía básica, musculoesquelética e intervencionista, que también está empezando en enero. Estamos empezando en enero. Este básico lo hacemos 2 veces al año. Ese sí es en línea, ¿sí? Se puede tomar los datos en línea. Le dejé la información a usted, doctor, para que un se los haga pasar a sus agremiados y adelante, que pudieran estar con nosotros sería fabuloso. Por lo menos el módulo, el diplomado en línea que está ya empezando en esta semana, todavía lo pueden tomar, sí, porque la ventaja es que como es en línea, pueden estar viendo los videos cuantas veces sea necesario, y los diplomas que se entregan son avalados por la Universidad de Guadalajara, aquí en México. Muchas gracias, doctor. La audiencia nos escriben y nos manifiestan que la ponencia ha estado muy buena. Agradecemos nuevamente su participación. Esperemos tenerlo pronto, nuevamente en un compartir y en unas charlas que nos pueda brindar, y esperemos muy pronto poder visitarlo también en uno de los diplomados que están brindando en la Ciudad de México, y Dios mediante de repente tenerlo en Perú. Sería muy grato para nosotros poder contar con usted aquí en Perú, doctor. Sí, de verdad, cuenten conmigo. En lo personal, yo encantado en lo que pueda ayudar. Estamos considerando precisamente la posibilidad de hacer algunos cursos por allá de manera conjunta, si me permite decirlo, en este caso con la Ciudad de México, la Sociedad de Medicina Física y Rehabilitación de Colombia. Ya nos están invitando a participar de manera conjunta con Costa Rica, que también ya hemos trabajado en Costa Rica, con el doctor Ricardo Quesada, y hemos tenido oportunidad de trabajar ya en Centro y Sudamérica, y pues está por demás, ¿verdad?, estar con ustedes allá en Perú. Ojalá se pueda hacer. Y los vamos a invitar, le voy a dejar la información también del congreso, nuestro congreso que vamos a hacer aquí en Puerto Vallarta, precisamente el Congreso Mexicano Internacional de Intervencionismo y Manejo de Dolor. Va a ser nuestro debut en esta cuestión de los congresos. Después de 10 años de estar trabajando como colegio, finalmente decidimos hacer nuestro primer congreso. Un abrazo gigante. Muchas gracias, doctor. Hasta una próxima oportunidad. Gracias a los doctores participantes que han estado muy atentos a esta ponencia. Muchísimas gracias. Igualmente estoy a sus órdenes, y pues lo que gusten, con mucho gusto, de verdad. Estoy aquí para servirles. Normalmente no soy muy de las redes sociales y todo ese relajo, pero me pueden encontrar en el en el Facebook como Luis Enrique Cedillo Ponce. Ese es mi nombre y así estoy, nada más. Luis Enrique Cedillo Ponce. Me encuentran de esa manera. ¿Sí? Gracias, doctor. Hay quienes sí se publicitan mucho en eso de las redes sociales. A mí en lo personal no soy mucho de ello. Pero bueno, le agradezco mucho y estoy a sus órdenes. Que la pasen muy bien y que este año sea excelente, de gran éxito y gran trabajo, sobre todo salud. Igualmente para usted y a todo su equipo, y muchos éxitos para este 2022. Muchas gracias. Estamos a la orden. Hasta luego. Me despido. Un abrazo. Hasta luego.